Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about frequency adverbs. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca de los adverbios de frecuencia. Ya hablamos antes acerca de qué son los adverbios y cómo se utilizan en inglés. Habíamos visto que existen diversos tipos de adverbios y debido a esto que yo les dije íbamos a sacar un video aparte para ir viendo cada uno de estos tipos de adverbios. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son adverbios que nos permiten dar una información acerca de la frecuencia con la cual se realiza una acción. Cuando nosotros hacemos preguntas en las cuales queremos averiguar con qué frecuencia se lleva a cabo una acción, la pregunta siempre es de la forma how often, cuán a menudo. Esa es la manera de yo ejecutar una pregunta de la cual yo espero una respuesta que lleve un adverbio de frecuencia. How often do you brush your teeth? ¿Cuán a menudo te cepillas los dientes? How often do you study English? ¿Cuán a menudo estudias inglés? How often do you eat out? ¿Cuán a menudo tú sales a comer? How often do you swim in that pool? ¿Cuán a menudo tú nadas en esa piscina? Esa es la manera como yo voy a hacer preguntas para obtener respuestas que incluyan adverbios de frecuencia. Y para empezar, vamos a ver los adverbios de frecuencia que regularmente utilizamos para hablar de cosas que hacemos, desde muy a menudo, casi siempre, hasta muy poco, con muy poca frecuencia o nunca. Empecemos con always. Always significa siempre. Es decir, lo vamos a utilizar cuando vamos a mencionar una actividad que hacemos siempre. Usually es el que le sigue en frecuencia. Usually quiere decir usualmente. Como cuando veíamos el video de que yo suelo hacer algo, yo utilizo ese adverbio usually para referirme a que se hace algo con frecuencia, usualmente. Frequently. Frequently es un poco menos que usually, pero son muy similares porque significa frecuentemente. Often, a menudo. Sometimes. Sometimes está un poquito abajo de often y es algunas veces o a veces. Occasionally, ocasionalmente. Está por debajo de sometimes porque es en ocasiones, ocasionalmente, occasionally. Rarely, rara vez. Ya ese tiene mucha menos frecuencia que los otros que hemos mencionado. Seldom también significa rara vez. Hardly ever, casi nunca, y never, para nunca. Entonces tenemos todos estos adverbios de frecuencia que los podemos mirar desde el que más se presenta hasta el que menos se presenta en ese orden para utilizarlos de acuerdo con el tipo de oraciones que queramos decir, con frecuencias de cosas que hacemos, ya sea siempre o nunca o en casos intermedios. Olvidaba decirte que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es la mejor manera de estar al día con todos estos contenidos y de paso apoyas mi trabajo. ¿Cómo utilizamos estos adverbios en las oraciones? De tres formas. La primera es entre el sujeto y el verbo. Es decir, si yo digo I swim, para decir yo nado, yo puedo decir I always swim, I usually swim, I frequently swim, I never swim, I often swim, I hardly ever swim. Y así estoy dándole el uso específico a ese adverbio en una frase. Segunda manera de utilizarlo. Cuando yo utilizo un verbo modal o el verbo to be, enseguida utilizo el adverbio de frecuencia y después utilizo otro verbo. Es decir, yo digo I will always love you. Estoy utilizando el auxiliar o modal will. Después estoy metiendo el adverbio de frecuencia, después utilizo el verbo común y corriente y enseguida el complemento. I will always love you. I am usually thinking about you. Yo estoy usualmente pensando en ti. Aquí yo estoy utilizando el verbo to be, estoy poniendo el adverbio de frecuencia y después un verbo que en este caso va en gerundio porque cuando yo utilizo el verbo to be con un verbo que tiene que ir en gerundio es una forma continua o progresiva, que ya hemos visto esto en otros videos. Entonces, en estas formas continuas o progresivas, cuando voy a utilizar los adverbios de frecuencia, siempre los pongo enseguida del verbo to be. He is frequently reading the newspaper. Él frecuentemente está leyendo el periódico. Y el otro uso que le damos a estos adverbios de frecuencia es al principio de la frase.
Pero ojo, esto es básicamente con 3 de los adverbios de frecuencia, que son usually, sometimes y occasionally. Es decir, podemos hacer una oración del tipo sometimes I go to the movies. Estoy poniendo ese sometimes al principio. Y también es correcto que yo diga I sometimes go to the movies. Yo algunas veces voy al cine. Así como les decía antes del verbo, entre el sujeto y el verbo. A manera de casos especiales. Primer caso especial, adverbios que siempre vamos a utilizar al final. Y estos son los adverbios del tipo diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Es decir, daily, weekly, monthly, annually. I eat pizza weekly. Yo como pizza semanalmente. Estos adverbios, como ya les dije, siempre se utilizan al final de la frase. Otro caso especial son los adverbios de frecuencia que utilizo al inicio o al final, indiferentemente, pero que son del tipo una vez al día, una vez al mes, 2 veces a la semana, de este tipo. Es decir, el primero sería once a, una vez a, y ahí yo puedo decir once a day, una vez al día, once a week, una vez a la semana, once a month, una vez al mes, once a year, una vez al año. O yo puedo decir twice a day, 2 veces al día, twice a week, 2 veces a la semana, twice a month, 2 veces al mes, twice a year, 2 veces al año. Y a partir de ahí yo ya utilizo el número, yo tengo que decir veces en inglés, después debo poner el artículo indefinido y después semana, días, meses, año. Es decir, yo digo 3 times a year, 3 veces al año, 4 times a week, 4 veces a la semana, 6 times a day, 6 veces al día. Y este tipo de adverbios son adverbios que puedo usar indiferentemente al principio o al final de las frases para indicar frecuencia de cosas. Once a day, I call my mom. Una vez al día yo llamo a mi mamá. I call my mom once a day. Yo llamo a mi mamá una vez al día. Y ambas son correctas. Y el último caso son 3 adverbios de frecuencia que significan, todos 3 básicamente, de vez en cuando, de cuando en cuando. Estos son every now and then, cada hora y entonces, de vez en cuando. Once in a while, una vez en un momento, de vez en cuando. From time to time, de vez en cuando. Y estos 3 adverbios son adverbios que dan ese tipo de frecuencia de cuando en cuando, de vez en cuando. Muy fácil, muy simple. Algunas diferencias sutiles, pero son diferencias que podemos aprender mediante la repetición de ejercicios, que eso es lo que tú debes empezar a hacer. Empezar a crear oraciones en las cuales estés mencionando actividades que se realicen con cierta frecuencia. Puedes hacer las preguntas del tipo How often do you eat pizza? How often do you go to the movies? How often do you study English? De ese tipo, para empezar a resolverlas con adverbios de frecuencia que ya los hemos visto, cuáles son, qué tanta frecuencia nos están indicando y en qué partes de la oración lo podemos poner. Si mientras estás haciendo este trabajo se te presentan dudas, repite el material cuantas veces sea necesario, y si las dudas persisten, déjame un comentario que lo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el material de este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos, y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita. Es la mejor manera de mantener al día con los contenidos del canal y de paso apoyar mi trabajo. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.